Bienvenidos a Entre Luces y Sombras, el canal donde exploramos los enigmas que la historia oficial prefiere olvidar. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos y controvertidos de la fe occidental. Los llamados años perdidos de Jesús, entre los 12 y los 30 años, la Biblia guarda un silencio casi absoluto. ¿Qué hizo el hombre que cambiaría el mundo durante casi 2 décadas? La respuesta podría estar a miles de kilómetros de Judea, en las cumbres del Himalaya y los valles sagrados de la India. La historia canónica nos presenta a un Jesús que aparece públicamente a los 30 años, ya como un maestro consumado. Pero, ¿dónde adquirió esa sabiduría? ¿Fue una revelación puramente divina? ¿O hubo un proceso de aprendizaje, un viaje de descubrimiento? Aquí es donde la narrativa se bifurca. Documentos antiguos, descubiertos a finales del siglo XIX por el periodista ruso Nikolás Noutevich, sugieren una respuesta asombrosa. En el monasterio de Emis, en Ladakh, Noutevich afirmó haber encontrado manuscritos que hablaban de un santo occidental llamado Isa. Este Isa, según los textos, llegó a la India con 14 años. Aprendió sánscrito, estudió los Vedas y los sutras budistas, y enseñó entre los brahmanes y los monjes. Imaginen la escena: un joven de Nazaret, inmerso en una cultura milenaria. Los manuscritos describen cómo Isa predicaba contra el sistema de castas, defendía la igualdad de todos los seres humanos y enseñaba sobre la reencarnación y el karma. Estas ideas, revolucionarias en la India de la época, lo obligaron a huir hacia el Tíbet, donde continuó su formación durante años antes de emprender el camino de regreso a su tierra natal. Esta teoría, aunque rechazada por muchos académicos, ofrece una explicación fascinante a las sorprendentes similitudes entre las enseñanzas de Jesús y el Dharma oriental. Pensemos en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta idea resuena profundamente con el concepto budista del desapego. La idea de que liberarse de los deseos materiales es el camino hacia la iluminación o nirvana. Cuando Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ¿no estamos escuchando un eco del concepto de ahimsa o no violencia, pilar del hinduismo y el budismo? ¿O la idea de la compasión universal, karuna en sánscrito, que es central en la filosofía budista mahayana? La parábola del sembrador, donde la semilla del conocimiento solo germina en tierra fértil, es un reflejo casi perfecto de la ley del karma. Nuestras acciones y nuestra receptividad determinan nuestro destino espiritual. Jesús habla de un reino de Dios que está dentro de vosotros. Esta interiorización de lo divino es fundamental en las filosofías orientales, que ven a Dios no como una entidad externa y lejana, sino como el Atman o el Brahman, la chispa divina que reside en cada ser. La idea de un Dios personal y distante, propia del judaísmo de la época, parece transformarse en las palabras de Jesús en algo mucho más íntimo y universal, un concepto más cercano a la conciencia cósmica del Vedanta hindú. La pregunta entonces es inevitable: ¿son estas meras coincidencias, arquetipos universales que surgen en distintas culturas, o son la prueba de un contacto directo? La ruta de la seda, en tiempos de Jesús, era un hervidero de intercambio no solo de mercancías, sino también de ideas. Filósofos, místicos y comerciantes de Grecia, Persia, India y China se encontraban y compartían su visión del mundo. No es descabellado pensar que un joven curioso y espiritualmente dotado de Galilea se sintiera atraído por esta corriente de sabiduría global. Este viaje no solo habría formado al maestro, sino que también habría sellado su destino. Si Jesús regresó a Judea impregnado de estas ideas orientales, se habría encontrado con un choque cultural brutal. Imaginen a este hombre, que ahora veía a Dios en todos y abogaba por la abolición de las jerarquías, enfrentándose al rígido sistema sacerdotal del Templo de Jerusalén. Su mensaje de un reino interior, de un Dios accesible a todos sin intermediarios, era una amenaza directa al poder establecido. Para los fariseos y saduceos, sus enseñanzas no solo eran extrañas, sino heréticas. La idea de la reencarnación contradecía la creencia judía en una única vida seguida de un juicio final. Su rechazo a los rituales externos y su énfasis en la intención del corazón debió sonar como un ataque frontal a la ley mosaica. Cuando expulsó a los mercaderes del templo, no solo estaba realizando un acto de purificación,
estaba desafiando el epicentro económico y político de la nación. Lo que para él era un gesto de coherencia espiritual, para ellos era un acto de insurrección. Desde esta perspectiva, la crucifixión adquiere una nueva dimensión. No fue solo el rechazo a un profeta, sino el violento encontronazo de dos cosmovisiones irreconciliables. Occidente, con su estructura religiosa, legalista y jerárquica, colisionando con la sabiduría oriental que Jesús, el viajero, traía consigo. Una sabiduría de interioridad, compasión universal y liberación personal. Lo que en la India y el Tíbet fue visto como iluminación, en Jerusalén fue interpretado como blasfemia y sedición. Fue condenado no solo por proclamarse rey, sino por proponer un tipo de reino que el poder de su tiempo no podía ni comprender ni tolerar. Incluso, la resurrección puede ser leída bajo una nueva luz. En las tradiciones orientales, los grandes maestros o yogis a menudo demuestran un dominio sobre el cuerpo físico, logrando estados que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. ¿Podría la resurrección haber sido la manifestación final de este dominio espiritual? La prueba definitiva de que, como enseñan en Oriente, el espíritu trasciende la materia. La historia de Isa, el viajero de Judea, permanece en el limbo entre el mito y la realidad. Los manuscritos originales de Notovich desaparecieron misteriosamente, y el debate sigue abierto. Pero la posibilidad nos obliga a mirar a Jesús con nuevos ojos, no solo como una figura divina y estática, sino como un buscador incansable, un puente entre mundos, un hombre cuyo viaje espiritual pudo haber sido tan vasto y profundo como el océano que separa continentes. Un hombre que pagó el precio más alto por intentar unir la luz de Oriente con la de Occidente. El silencio de la Biblia puede que no sea un vacío, sino una invitación a buscar. El mensaje fue sembrado, pero el mapa de su vida quedó oculto bajo siglos de interpretaciones. ¿Cómo unimos todas estas piezas? Si quieres ver el mapa final que une Egipto, Judea e India en una sola verdad, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video cerraremos esta serie con conclusiones. El mapa del despertar. Hay muchos más enigmas por descubrir, en Entre Luces y Sombras.